Si prendés la televisión o mirás cualquier diario, vas a ver la propaganda que hay del viaje del Papa a Cuba y Estados Unidos. Y como te hemos anticipado, el Papado y Estados Unidos se van a unir para imponer un nuevo orden mundial. Y dentro de ese nuevo orden mundial, el día domingo como día de descanso y adoración. Es un signo de la victoria de la cultura del encuentro, del diálogo, del sistema del acrecentamiento universal por sobre el sistema muerto para siempre de dinastía y de grupos. Te habrás preguntado por qué hacemos estas cosas, por qué grabamos estos videos. Y te voy a contar por qué no lo hacemos. No lo hacemos porque estamos buscando dinero, porque de hecho no recibimos dinero de nadie. Podría ser por fama, pero tampoco lo hacemos por fama, porque como dice el himno, la fama del mundo es liviana y fugaz. Podrás preguntarte qué es por ego, para satisfacer nuestros egos, y tampoco es por eso, porque de hecho hablar estas cosas muchas veces trae algún sinsabor o alguna enemistad, y que de paso tampoco estamos buscando la enemistad de nadie, ni tampoco estamos locos, ni ebrios, ni ninguna cosa que se les parezca. Te voy a contar por qué lo estamos haciendo, y si me dejaste lo voy a graficar. Imagínate un gran transatlántico que viene por un río muy grande, y hay una bifurcación, y salen dos brazos, uno más pequeño y uno más grande. Y como sabrás, en esos transatlánticos, esos cruceros, viajan los tripulantes y los pasajeros. Y en un crucero lo que sobra es alimento, diversión, fiesta, música, casino, placeres de esta vida que disfrutan los pasajeros. Y también está la otra parte, todas las personas, todos los tripulantes menesterosos que limpian, ordenan, acomodan, cocinan, lavan, para que algunos disfruten. Y ese crucero tomó el brazo equivocado, el capitán se equivocó. Y tú estás en la playa, mirando y conociendo que más allá, mucho más allá, un poco más allá, hay una imponente catarata. Profunda, terrible, honda, al cual indefectiblemente se está dirigiendo el crucero. Y en ese crucero viajan tus amigos, tu familia querida, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de colegio y muchas otras personas que no conoces. Y vos sabés el peligro que está más allá. ¿Qué harías vos? ¿Advertirías a tus amigos de ese peligro, de esa gran catarata? ¿O para no hacer aguafiestas los saludarías con una sonrisa de la costa para que sigan por su camino? Ahora, imagínate que vos estás en el crucero y sos parte de esa vida, sos parte de esa fiesta que está dando ahí adentro. O tal vez no, sos parte de los menesterosos, de los que están trabajando y no están disfrutando. ¿Te gustaría que te advirtieran del peligro que hay más adelante? ¿De esa catarata que se viene? ¿O te gustaría que te dejaran disfrutar del momento? No importa lo que pase. Es por eso que hacemos estos videos. Porque queremos advertirte. No queremos que seas engañado. Porque más allá, un poquito más allá, ya se ve el vapor que desprende esa catarata, se ve el arco iris que es formado por ese vapor y también se escucha el estruendo de esas aguas. Es por esto que en breve vamos a estar mostrándote y demostrándote por la Biblia
que la bestia del Apocalipsis 13 es el papado. Que la marca de la bestia es el día domingo, el día de descanso y de adoración que pretende la bestia. Y también te vamos a estar demostrando que el 666 es parte de todo este sistema que está siendo comandado por el papado. En breve, espéralo. Non temere, fidati di Lui. La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no se tienen que asombrar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.